Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá en la Biblioteca Municipal José Hernández de Magdalena, eh, empezando este ciclo que fue una idea del secretario, el director de Cultura, Sebastián Fleita. Se llama Entre Libros. La idea es juntarnos a charlar acá en este espacio con autores, creadores de acá de Magdalena. Hoy estamos con el amigo Pablo Bríguez. Pablo es arquitecto, pero también desde el año pasado empezó a publicar periódicamente primero cuentos, después algunos ensayitos sobre temas de arquitectura y patrimonio, pero digamos, básicamente el motivo de acá de la charla, del encuentro, es hablar acerca del libro que acaba de editar Pablo, de publicar, con la editorial Niña Pez Ediciones. Se llama Magdalena en la sombra. Según dice la bajada de la tapa, es un libro de relatos. Y quizás la primera pregunta que tenía para Pablo es si realmente es un libro de relatos o es una novela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en realidad, digamos, a ver, tiene como una cosa tomando palabras de Kevin Johansen para su música, que dice que no tiene como un género determinado, él dice que hace música como degenerada. Cabe la opción para el libro. En realidad se puede leer como relatos, como relatos independientes, pero también, digamos, están como atravesados por una historia, digamos, que los termina de unificar. No sé si es una novela, no sé si son relatos separados, podría leerse de cualquiera de las dos formas, digamos. Así que no sabría decir exactamente. Hay como un hilo conductor, ¿no? Hay algunos... Sí, hay una historia que de alguna manera cose cada uno de los relatos, que en principio surgieron como cuentos, bueno, y que termina atravesándolos a todos, que es la forma en la que se cuentan cada uno de esos relatos, que es a través de la mirada de una persona, un adulto mayor, digamos, que está pasando como sus últimos días en el asilo del hospital. Hay como una cosa media ecléctica, si se quiere, digamos, que mezcla, digamos, esta cosa de cuento y esta cosa de novela o de relato continuo. Uh-huh. Yo lo que veía, incluso que lo hablamos ya en algún momento, el tema de que usás algunos recursos como bien clásicos y estructuras así de los personajes que también como que remiten a la novela de aventuras o a la novela negra. Esta cosa de hay un personaje principal que Uh-huh. tiene un ayudante, el colaborador, Sí. que no está el llanero solitario y toro, Batman y Robin, Sherlock Sí. Holmes y Watson. Watson, y acá está Fantini y el otro que no me Y acuerdo, Ledesma, y sí. Ledesma. En realidad, bueno, es un poco también tomando esta idea, digamos, del eclecticismo. eh, es- Todo esto, digamos, que está escrito acá es como una mezcla de cosas que yo he ido como absorbiendo o consumiendo, digamos, que son películas, series, eh, historietas, libros también. eh, y bueno, sí, la estructura, digamos, de los personajes, de los dos personajes principales de la historia, tiene mucho que ver con esto de Holmes y Watson, de, no sé, por ejemplo, William de Baskerville y Atzo de Melk en El nombre de la rosa. eh, y hay entre los dos como una tensión, digamos, de uno de los personajes, digamos, es como la parte más racional, cerebral, y la otra como la más
más intensa, más de corazón, más pasional, si se quiere. Y entre los dos medios que se complementan, en algunos casos, digamos, resuelve la parte racional, en otros resuelve la parte pasional. O sea, van como entrelazándose ambos. Y después en cada relato la idea era como tocar en el trasfondo del relato, tocar alguna temática, digamos, que, bueno, como media universal, que nos atraviesa a todos, qué sé yo, alguno habla de la amistad, porque, no sé, porque el disparador fue cuenta conmigo, o porque, no sé, vi una cosa determinada y de ahí atravesé a me imaginé, por ejemplo, no sé, por decir uno, Cañada, que es uno de los relatos, surgió a partir de mirar el puente, como el estado del puente de hierro que está en la entrada del pueblo. Y a partir de ese disparador, digamos, y juntarlo con una historia como por ejemplo la de Cuenta conmigo, una aventura de jóvenes, digamos, se termina de armar una historia. O por dar otro ejemplo, a través de ver una película argentina vieja que se llama En Retirada, donde un ex militar, digamos, pasaba los últimos días que terminaba, los primeros días de la democracia, digamos, y como su trabajo que ya queda medio en desuso, bueno, ese mismo tema lo volquea a una cosa local, digamos, como voy como juntando, digamos, disparadores y los termino de poner en un escenario local, porque siempre esa era la idea, digamos, tratar de retratar un escenario local, medio como en la búsqueda también siempre tengo como la curiosidad o la búsqueda del tema de la identidad nuestra, la identidad local, no solamente del país, sino la nuestra también como magdalenenses. Aprovechando que estábamos en la biblioteca, el otro día vinimos a ver el espacio y yo quería, bueno, un poco, vamos a hacer un chivo acá de la biblioteca, algunos libros que menciona Pablo, por ejemplo, esta es la primera edición del Nombre de la Rosa, hay 4 o 5 ejemplares. Es un libro altamente recomendable, un libro hermoso que no solamente toca la temática policial, sino que además desarrolla la historia universal, porque habla del choque entre la parte racional y la parte como más medieval del pensamiento medieval, más oscuro, digamos, como un choque de generaciones. La verdad que es un libro hermoso. Exacto, si bien la película está bien... y la película es... hay toda una parte que es irreproducible un poco cinematográficamente, que es toda una cuestión literaria, ¿no? Hay una cosa muy de Borges también acá. Sí, es un homenaje, de hecho es un homenaje a Borges. El bibliotecario de se llama Venerable Jorge, se llama de llamarse Jorge Ciego. Claro, el Venerable Jorge. Y bueno, y la biblioteca de la abadía es un laberinto, digamos, es un homenaje directo a Borges. Así que lo interesante es que la gente sepa por ahí también que la biblioteca está abierta de lunes a viernes, ahora de nuevo, después de lo que fue el aislamiento. Hace 2 meses ya que está abierta de nuevo, funciona de 7 de la mañana a 13 horas, asociarse es gratuito, solo hay que traer una foto carné, creo, y uno puede retirar libros, creo que por 15 días son los préstamos, pero se pueden extender, así que siempre es bueno promocionarlo. Claro, sí, que se sepa que está el recurso, digamos, ¿no? Hablando de la idiosincrasia que decías, un poco de la esencia o la identidad, hay una cosa que habla, una frase que está en uno de los cuentos, en el segundo capítulo del libro, que habla de esta cosa de los secretos a voces, de los grandes silencios que existen por ahí en un pueblo chico, que las cosas no se saben, digamos, fehacientemente, sino que siempre son rumores, versiones, ¿no? Sí, bueno, contar eso es contar un poco la idiosincrasia de un pueblo chico, digamos. O sea, podríamos estar hablando de Magdalena
o de Laprida o de Villegas, y estaríamos en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, o me imagino que del interior también, estaríamos hablando de la misma idiosincrasia. Digamos, alguien, hace poco escuché esta explicación sobre Magdalena, decía, bueno, no hay muchas cosas para hacer en Magdalena, entonces medio que nos entretenemos con las propias historias del lugar, o sea, y esos relatos se van entretejiendo, digamos, y van formando como secretos a voces, y bueno, un poco de eso, digamos, está puesto en el libro, pero en realidad, digamos, todos los relatos que figuran en el libro son ficción, o sea, están inventados por mí, no es cosas que sucedieron. Sí hay algunos disparadores, por ejemplo, voy a tirar uno medio polémico, pero que en realidad siempre, digamos, se dijo como que en la multinacional, vamos a llamarlo de esa manera, siempre había como micro robos de materia prima o de algún producto, digamos. Entonces la pregunta, digamos, que disparó uno de los cuentos era, ¿qué pasa si, bueno, esta historia, digamos, que es como un secreto a voces, que todo el mundo lo sabe, pero que nadie dice nada, se transforma en un robo, digamos, casi de manera, digamos, espectacular inclusive? Y bueno, a partir de ahí surgió la historia. De imaginar una cosa que se cuenta acá, digamos, como una anécdota, a llevarlo a una cosa más policial, como más espectacular, para ponerlo en el relato. La enfermera es ficcional, el Ledesma también es un personaje ficcional, pero Fantini no es. Al menos sí existió sí. Eduardo Fantini en la realidad. ¿Quién era y qué hacía? Eduardo Fantini fue un periodista que estuvo durante muchísimos años en Magdalena. Si no quiero equivocarme, digamos, con las fechas, pero creo que estuvo desde la década del 60 hasta cerca del año 2000. No recuerdo bien el año de su fallecimiento, digamos, pero bueno, estuvo durante muchísimos años en Magdalena. No era, digamos, de acá, con todo lo que eso implica, digamos, que no ser una persona nacida en Magdalena. Pero que siempre se interesó, digamos, por la cultura local y sobre todo por la promoción y el desarrollo de las cosas locales. Digamos, dicho esto, yo a Fantini lo tomé, digamos, porque en realidad yo no lo conocía a él, lo conocía a simple vista, y porque también era muy chico, digamos, cuando me podía cruzar con Fantini. Pero al momento de crear los personajes, me basé en él, sobre todo a través de una imagen que yo construí de él y que después mucha gente me dijo, ¿sabés que no está tan mal lo que estás diciendo sobre él? O sea, porque en realidad, digamos, la imagen que él me transmitía a mí era como la imagen de un hombre medido, meticuloso, paciente, cerebral, y de alguna manera servía como para formar ese dúo, y él la parte racional, y Ledesma, digamos, que es como una especie de alter ego, digamos, en este caso mío, ser como la parte más pasional, o sea, como el contrapunto de Fantini. O sea, lógicamente para poder publicarlo y para poder hablar utilizar el nombre de él, tuve la generosidad, digamos, por parte del hijo de que me cediera el nombre y de que me brindara la posibilidad de poder poner a Fantini de vuelta, digamos, de alguna manera en la boca, digamos, de los magdalenenses, digamos, alguien, porque lamentablemente, digamos, con el paso del tiempo hay cosas que se olvidan y, bueno, una manera de recordarlo también y de traerlo de vuelta a la memoria era traerlo a él y al Ruta 11 también, que era su periódico, era a través de una ficción. O sea, yo encontré esa forma, digamos, de traerlo. Lamentablemente no hay una hemeroteca así o un archivo con la colección, pero 30 años de historia debe haber habido del pueblo, sí, de lo que pasaba en el pueblo en esa revista. Sí, para mí es
una personalidad, digamos, lo vamos a llamar personaje porque es en realidad una personalidad para estudiar, como para rever y para encontrarse con quién era, porque atravesó parte de la historia del pueblo, parte de la historia en democracia y parte de la historia, digamos, inclusive en la época del proceso de la dictadura. Así que es un personaje, una personalidad muy interesante para poder estudiar, independientemente de esto que es una ficción, digamos. No, no sé si lo dijimos, más o menos en qué época transcurre la acción. Bueno, hay una cosa con el tiempo también dentro de la ficción, que es esto que de alguna manera atraviesa todos los relatos. La persona que cuenta, digamos, la historia es, como dijimos hoy, es un anciano que es Ledesma, que está transitando sus últimos años de vida. No spoilemos mucho, no spoilemos el final. No, pero bueno, está transitando sus últimos... Y él cuenta una historia, digamos, pasada, que bueno, digamos, a través de los relatos, la enfermera va tomando como con pinzas, porque encuentra, digamos, cosas que son inconexas, digamos, con la realidad temporal. Y un poco la idea esta que atraviesa el libro es un poco entender, o sea, o por lo menos expresar cómo es el tiempo y cómo nos atraviesa el tiempo a todos, digamos, de alguna forma. Y una idea sobre todo de tiempo circular, digamos, de algo que es medio como infinito y que hay cosas que empiezan y que no tienen un fin, sino que vuelven a empezar y vuelven a terminar todo el tiempo. Y que nos genera a nosotros esa idea a veces de déjà vu, de haber vivido cosas o de sentir que hemos vivido cosas, digamos, que en realidad no las vivimos nunca, y sin embargo nos atraviesan y sabemos que en algún punto nosotros las vivimos. Hay como una historia de cómo nos encontramos nosotros con respecto al tiempo. De hecho, el último cuento está dedicado como al tiempo y a esa estructura, digamos, circular. Para no hacer spoiler del libro. Hiciste 2 ediciones, vas por la segunda edición. Voy a encarar la segunda edición del libro, sí. O sea que agotaste una edición. Sí, se agotó la primera edición, que fue de 100 y algo de volúmenes, y bueno, ante el pedido de algunos, por la gente tener algunos pedidos más, digamos, decidí encarar una segunda edición, que todavía no tengo decidido de cuánto, pero sí que supongo que para octubre, digamos, o finales de septiembre estaré de vuelta con esa segunda edición. Quien lo quiera conseguir, por ejemplo, que te busca en las redes sociales. Sí, hay 2 canales, digamos. Una es a través de la editorial. En el momento en que salgan los libros, pues se puede hacer como una precompra, digamos, en la preventa del libro se puede hacer la compra. O si no, directamente haciendo un pedido, digamos, a mí, para que yo le reserve un ejemplar, nada más. Es como muy casero, digamos, y muy de autogestión la cuestión, que eso es lo que me interesó mucho de la editorial. Pero bueno, te acompañó la comunidad, la gente, digamos. Bueno, sí, respecto a eso tengo que decir que inclusive en el momento en que esto era, digamos, como un pasatiempo, que lo sigue siendo, digamos, sigue siendo un pasatiempo porque no me considero ni profesional ni nada por el estilo, pero en el momento en que eran cuentos publicados en redes sociales, siempre tuve, digamos, como la generosidad de mucha gente, digamos, que apoyaba con su comentario, con el interés, sobre todo lo más lindo de todo era qué cosas les despertaban los cuentos a cada uno. No me quiero olvidar, digamos, de Roxana Hipólito, que fue la foto de tapas de ella, la foto de tapas de ella, y que además fue como una de las principales promotoras del impulso para seguir escribiendo, y la verdad que es significativo el apoyo de ella, si no hubiese estado sentado acá, creo. Bueno, va el saludo entonces a Roxana Hipólito.
¿Pensás escribir una segunda parte? ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? En realidad, digamos, algunos me preguntan cuándo van a venir más historias de Fantini y de Ledesma. Y yo medio que lo circunscribí a 7 relatos para no caer en la repetición, porque era como una especie de homenaje a Ledesma en el cosa se llama Isidro, al igual que un personaje de Borges y de Bioy Casares que escribieron juntos 6 problemas para don Isidro Parodi, un carnicero que cae preso por una desgracia y que resuelve crímenes o incógnitas desde la cárcel. Le van a hacer consultas a la cárcel, algunos policías o alguna gente de bien le va a hacer consultas a esto para que le resuelva ciertos enigmas. Esos eran 6. Entonces yo dije, bueno, hago uno más, como una especie de homenaje a ese libro, que alguna vuelta mi mamá me lo dio y me dijo, toma, léelo, que está buenísimo. Y en realidad no está publicado como Borges y Bioy Casares, sino que está publicado con el seudónimo de Bustos Domenech. Después me enteré que eran ellos dos, digamos, los que lo habían escrito. Es un libro hermoso, muy recomendable para el que le interese el policial o el mundo Borges, que es un mundo bastante particular también. ¿Tu mamá te leía? En realidad, yo tengo el recuerdo de mi casa de mi mamá siempre leyendo. Yo no es un hábito que he tenido toda la vida, digamos. He leído cosas, sí, pero no soy de devorar libros ni nada por el estilo. Sí he leído cosas, pero a mi mamá siempre la encontraba en ese ámbito. Ella pertenecía en un momento a la biblioteca de Nestlé. Habían generado una biblioteca dentro de Nestlé. Daniel Crivari, creo que fue quien le dijo a mi mamá, toma, llévate este libro, que era este que mencionábamos, de 6 problemas para don Isidro Parodi. Y bueno, después como la biblioteca medio se desarmó, y parte de los libros se perdieron en la vieja sede del Sport porque se inundó y no sé qué problema hubo. Bueno, nada, algunos vinieron para esta biblioteca, algunos volúmenes que quedaron vinieron para esta biblioteca y ese quedó en mi casa, digamos, como un recuerdo de esa biblioteca. Un micro robo a la multinacional. Claro, exacto. Bueno, Pablo, felicitaciones por el libro. Muchísimas gracias. Yo creo que este ciclo va a tener una periodicidad, todavía está un poco por definirse, quizás quincenalmente, y también aparecerán otros protagonistas, entrevistados, quizás entrevistadores también. Muchas gracias. Eso le quería preguntar a Pablo, ¿qué opina de los nuevos valores que sobre todo en pandemia, ¿no? que han surgido? Sí, la verdad que la pandemia disparó un montón de producciones artísticas, ya sean tanto en la literatura como en la música, y por mencionar, digamos, las expresiones literarias que han surgido en Magdalena, que son un montón, que eso como primera cosa, que sean un montón, está buenísimo. Y la diversidad además de autores, digamos, y de búsquedas literarias, me parece genial. Y muchos de ellos, digamos, con una calidad, digamos, muy buena para los relatos, para llevar a lugares diferentes, contar lugares, llevarte a lugares diferentes. Y en este caso quiero destacar, digamos, el libro que recientemente sacó Octavio Saldívar, un amigo, digamos, con el cual tuve hasta inclusive la posibilidad de trabajar con él en algún cuento. Octavio tiene muchísimo talento. Yo les recomiendo que si pueden compren su libro porque se van a encontrar con un mundo donde aparece la poesía, aparecen los cuentos policiales, aparece el relato fantástico. Ahí es inmenso el mundo de Octavio.
pero también, digamos, hay muchísimos autores para destacar. Está Valeria Nicolini, no me quiero olvidar de ninguno, pero está Mauro Del Nero, Francisco Maldonado. Hay inclusive muchos trabajos de chicos muy chiquitos, digamos, que creo que la chica que es hija de Fernanda Vaquerini, yo no me acuerdo el nombre, pido disculpas por eso, pero sé que hizo, digamos, algunos trabajos con Niña Pez también. El muchachito también que ganó los torneos juveniles. Sí, o sea, sé que hay muchísima producción. Yo lamento no acordarme de todos los nombres porque quisiera decirlos a todos, pero es creo que esta cuestión del encierro de la pandemia generó esta posibilidad de contar con tiempo y sobre todo de poder expresar y volcar, digamos, a través de distintas formas digamos, los sentimientos, las cosas que uno tiene para decir, y eso está buenísimo. Eso está, la verdad que está muy bueno. Aparte el libro, la verdad que el libro queda... Sí. Hay una idea acerca de eso que en realidad lo que tiene de interesante, y un poco atándolo a lo que decías hoy de las repercusiones del libro, digamos, para mí lo más interesante de toda esta situación son las devoluciones y qué le generan el libro a los demás. Que me cuenten qué los atravesó o qué cosas le pareció de algún relato que los llevó a determinado lugar. Como el libro está circunscripto, digamos, en la década del 80, hay mucha gente muchas cosas que dice el libro como que los lleva a ese lugar. Bueno, esas devoluciones y esas cosas que provocan son un pago fenomenal, digamos, algo que no se paga con ninguna plata. Y volviendo a lo que decías un poco hoy, somos un poco lo que dejamos. Nada, esas sensaciones que generamos en los demás es lo que somos o lo que vamos a hacer, porque digamos, estamos muy poquito tiempo en este mundo y lo que queda es esas situaciones que generamos, nada más. Eso me parece como idea, digamos, de la producción, digamos, lo que tanto de esta como de los demás libros. O de una canción, por ejemplo, ¿qué le genera una canción a una persona? Y bueno, ya está, digamos, ahí está, eso es lo que somos. Mandamos un saludo a Federico Zaneto que felicita. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que nos quedamos con esto que acaba de decir Pablo. Hasta la próxima. Y bueno, muchas gracias por la invitación a la Dirección de Cultura y Prensa de Magdalena y a Sebastián Fleita, el responsable.